Damos gracias al Señor. Francesca, ¿esperabas esto? Me dijo Francesca ayer, su primer día en los jóvenes. ¿Cuántos años tenés, hija? 17. Se lloró todo ayer y hoy se lloró todo desde que llegó. Dice, pastor, ¿le puedo decir algo? Sí, hija, voy a quedar seca acá. ¿Quién te pidió plata? Le dije yo, que lo reprendo. No, de lágrimas, me dice. No doy más de llorar, no doy más. Gracias a Dios por tu vida, hija. Qué hermoso. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Los jóvenes se levantan en esperanza de vida. Y el otro día escuché, no me acuerdo quién fue, pero estábamos hablando de esta transición generacional que estamos viviendo, ¿no? Con gente llena de conocimiento en sus hogares, sentados, juntando telaraña en la nuca. Telarañas, y hay un cambio. No me acuerdo quién fue que dijo, los jóvenes de esperanza de vida son el cambio, dijo uno. Y yo dije, wow, me abrazo esa palabra, son el cambio. Por eso, por la gracia del Señor, tenemos 12 alumnos estudiando en el Centro de Capacitación Teológica allí en Costa Rica. El director es Raúl Perazo y damos tantas gracias a Dios a ese siervo que nos ha bendecido, nos bendice y seguramente nos va a seguir bendiciendo, abrazando a cada alumno, enseñándoles a amar a Cristo, con su vida, primeramente con su vida. Un hombre que Dios ha utilizado a lo largo de la historia y he tenido el privilegio de conocerlo en la maestría y realmente doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de que Esperanza de Vida pueda crecer, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos compete. Hoy el tema es la locura de la cruz, la locura de la cruz. Así que yo te voy a pedir que pares la oreja hoy. Si hoy te morís, pastor, qué dramático que empezó, ¿eh? No, si hoy te morís, nadie tiene la vida comprada, ¿a dónde te vas? ¿Qué pensás? ¿Dónde va tu cuerpo? ¿Dónde va tu alma? ¿Dónde va tu espíritu? ¿Cómo es? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Tenés idea? ¿Sabés qué? En estos meses que vengo orando muchísimo, entiendo y a veces me pregunto, ¿qué pasa? Que personas que eran líderes alrededor del mundo, personas que tenían matrimonios maravillosos, hoy están caídos. Me llaman con matrimonios divorciados. ¿Qué pasa con personas que predicaban el Evangelio y nos tuvieron mintiendo durante tanto tiempo, hipócritas, estafadores de la fe? ¿Qué pasa con esos grandes predicadores que andan alrededor del mundo y que uno los busca y dice, ¿qué pasa que no están más? No, se divorciaron. La esposa se casó de vuelta, se divorció y se casó de vuelta. Imagínate. ¿A dónde estaban esos que nos enseñaban a nosotros la Escritura? Y hoy están caídos. ¿Qué pasa? Y, pastor, son los últimos tiempos. Dice que estas cosas sucederán para que queden expuestos los que han de ser aprobados, ¿no? No todo aquel que me diga aquel día, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice. Yo le echaré fuera y le diré, no te conozco, pero yo prediqué en tu nombre, yo fui predicador, yo fui pastor, yo fui diácono de la iglesia, yo fui líder de alabanza, yo estuve en el sonido durante 10 años detrás de un telón, Señor Jesús. No te conozco, no te conozco. Muchos aquel día van a llevarse muchas sorpresas y quizás personas que tendrían que estar no estarán y algunos que no pensábamos que iban a estar van a estar. Por eso, hoy es el tiempo de entender la locura de la cruz. La locura de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Dice Juan capítulo 19, verso 17 y 18 dice, él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo
que, escuchen esto, Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Hace poco me encontré con una señorita y me preguntó, pastor, ¿qué significa esa cruz vacía que estás colgando? Y esa joven tenía en sus ojos un brillo de curiosidad. Para ella fue solo curiosidad. Quizás para vos, hija, hoy querés saber qué significa lo que tenés colgando, porque también tenía una cruz colgando vacía. Y quizás es curiosidad qué significa eso para vos, pero para mí es el corazón del Evangelio. La cruz de Cristo, la cruz vacía, decíamos, Él no está muerto, Él está vivo, Él murió por ti, por mí, para que tengamos vida, pero está vivo, resucitó al tercer día. Entonces, cuando le dije, hija, esto es el corazón del Evangelio. Anoche yo predicaba con los jóvenes y les decía, aunque mi cuerpo está destrozado, lo único que me sostiene es la cruz de Cristo. ¿Qué sería de mi vida si no pudiera haber aprendido a vivir la locura de la cruz? Lo que para el mundo es locura, para mí es la salvación. Lo que para el mundo es locura, para mí fue santificación. Lo que para el mundo es locura, para mí fue vivificación, transformación. Decía mi tío en el día de su aniversario de casados, 33 cumplieron Zulma y Alberto. Yo se la robé esa frase. Dice, hoy tuve un día que quedé loco y sin ideas. Dice, yo ando todos los días así loco y sin ideas a veces, ¿no? ¿Cuánto andamos locos y sin ideas? La locura de la cruz me transformó a veces en un loco, pero lleno de ideas para Cristo. Llenos de sueños, llenos de planes. Me levanto pensando en la locura de la cruz y me acuesto pensando en la locura de la cruz. ¿Qué quiere Cristo que haga hoy con mi vida? ¿Qué quiere que haga con mis ojos, con mis manos, con mis pies? ¿Qué quiere que yo sueñe para Él? Entonces, el centro del mensaje de la salvación se responde al contestar esta pregunta capital y determinante. ¿Qué significó la crucifixión para tu vida? ¿Qué significó la cruz de Cristo en aquellos tiempos? ¿Qué significa la cruz de Cristo en estos tiempos? ¿Qué debería representar para nosotros llevar una cruz vacía, cargada a nuestros hombros, no colgada en un collar? Consideremos algunos aspectos de la cruz en esta noche. Y yo te pido que abras tu corazón. Y quizás, como Mauro, ¿sabés que yo, cómo era el nombre de tu nieto, Olguita? Sí, ¿cómo era? Máximo, te voy a contar algo. Bienvenido primero. Te voy a contar algo. ¿Sabés que cuando era pequeño en Cristo, hace 18 años, llegué a esta iglesia? Y recibí a Cristo, hice la oración de fe, pero mi vida no cambiaba. Entonces pasaban los días y dije, yo para mí no tengo el Espíritu de Dios. Mejor me arrodillo y oro de vuelta. Y así, durante 1, 2, 3 meses, creo que oré como 5 veces. Me arrodillaba y le pedía a Dios, salvame, entra en mi corazón, porque no te siento, no te puedo ver, mi vida sigue igual de miserable que antes. Y ya oré, ya hice la oración, ya hice todo lo que me pidieron. ¿Y qué pasa que no cambio? ¿Por qué no puedo tener un cambio en mi vida? Un cambio en mis pensamientos. Yo creo, Máximo, que en una de esas 5 veces el Espíritu ¡pac!, me selló. Y empecé a sentir el poder del Espíritu en mi vida. Porque el Espíritu de Dios se siente cuando está, se siente cuando uno está, la carne está dispuesta a hacer lo malo y el Espíritu dice, no, eso está mal. Y el Espíritu, cuando la mano dice, no puedo más, y la voluntad se quebranta, el Espíritu te vivifica y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y retiro mis manos
y retiro mis pies de donde me hacen daño. Y qué hermoso es la locura de la cruz. Es la locura de la cruz. La cruz, ¿qué era la cruz? La cruz era un instrumento real de tortura en la antigüedad. ¿Me explico? La cruz, la crucifixión la practicaban, especialmente en tiempos de guerra, los cartaginenses, los egipcios, pero también los romanos. Y antes, escuchen esto, de sufrir la crucifixión a los reos, a los delincuentes, se los azotaba primeramente y luego eran llevados prisioneros a la cruz. Se lo ataban en una columna pequeña como de 1,5 metros, las cuales tenían 2 argollas, se lo ataban al reo y se lo azotaban y luego lo llevaban cargando su cruz hasta el Gólgota. Aquellas personas que eran condenadas, mírenme acá, condenadas a muerte, se les producía la muerte por este método de tortura que era la cruz. La cruz estaba destinada para los reos. Y morían por hemorragia, morían por un paro cardíaco, pero la mayoría de los muertos, como se extendía esa muerte, era brutal, sanguinaria, dolorosa, y se extendían los días, se le quebraba las rodillas, entonces quedaban colgados de su propio peso y morían por asfixia, porque su propio peso los ahorcaba. Hay 3 tipos de cruces a lo largo de la historia. Primera, era una estaca o un árbol, la cruz, una cruz. Segundo, tenía en forma de X. Y la tercera era la cruz latina, donde murió nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, donde fue Él maltratado, injuriado, avergonzado, lastimado. Ahora, cuando pensamos en qué uso se le daba a esas cruces, a esas clases de condenas que totalmente eran desvirtuosas y vergonzosas, era una forma muy baja de matar a un criminal. A un ciudadano romano nunca se lo iba a matar crucificado, sino que la pena de muerte para un ciudadano romano no era lo mismo que un delincuente, sino que se lo decapitaba. Ellos no morían en una cruz. Los condenados a muerte romanos eran literalmente decapitados. Augusto César, durante su reinado, mandó a matar a unos casi más o menos 30.000 personas crucificadas. La cruz era un estandarte de condena, era un estandarte de dolor, era algo inentendible, era algo realmente macabro, era algo preparado para la condena de un delincuente, era una forma muy vergonzosa de morir porque el reo estaba semidesnudo o a veces desnudo totalmente, era insultado, era escupido, era maldecido por todos a su paso. Y en Judea se escribía la causa de su muerte, de su condena, en 3 idiomas diferentes. En griego, era el idioma universal de la época; en latín, era el idioma de los conquistadores, los romanos; y en hebreo, el idioma de los judíos. En 3 idiomas diferentes se le escribía la causa de su condena. Vamos a ir a la escritura, dice Lucas capítulo 23. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. ¿Cómo salvó a otros y él no puede salvarse a sí mismo? Los soldados también le escarnecían, acercándose y escuchen esto, y presentándole vinagre, dice, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Verso 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Josh McDowell dijo y escribió en su libro: la crucifixión era la pena de muerte más vergonzosa y degradante aún ante los ojos del mundo pagano. Los judíos del tiempo de Jesús consideraban que la persona ejecutada de ese modo era ciertamente maldita de Dios. Era una forma cruel, vergonzosa y criminal de morir. Los pasajes en la Escritura que marcan y van describiendo parte de la crucifixión, para los que toman nota y quieren ahondar más y quieren aprender más, están en Marcos capítulo 15, en Mateo 27, donde dice: entonces, escuchen esto, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Luego podemos ver Juan 18 y 19, pero también llegamos al capítulo 23 de Lucas, verso 26, 49, Mateo 27, 32 al 56, Marcos 15 del 21 al 41, Juan 19 del 17 al 30. Lo mencioné para los que están del otro lado y para los que están tomando nota. Y va hablando, y va desmenuzando, y nos va enseñando y describiendo lo que era la muerte y crucifixión, la crucifixión y muerte de Jesús. Dice el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Y yo te voy a pedir acá, que me mires acá y que pares la oreja y que apretes el botón. Mírame acá, que apretes el botón de una filmadora y te metas dentro de esta película. Metete dentro de esta película. Dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía la gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres de los que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron así, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes, el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre para que consumiera, diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y así estaban los ojos de los malhechores, estaban los ojos de los soldados, estaban los ojos de Pedro siguiéndole de lejos, estaban los ojos de la multitud, estaban los ojos de la muchedumbre, estaban los ojos de los que lo injuriaban, estaban los ojos de los fariseos, pero también estaban los ojos de María, una madre que había criado a su hijo durante 33 años. Y dice que en aquel lugar Jesús dijo a ese malhechor que estaba a su lado, que le clamó por la vida:
Luego que el otro se le reía y lo blasfemaba, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Llegamos al verso 44 de estas pinceladas que Dios ha escrito en la Escritura. Y dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Verdaderamente este hombre era justo, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo tremendo donde una nube de pecados tuyo y mío separó el rostro del Padre, del Hijo. Por eso dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que Jesús sintió el desamparo del Padre estando en la cruz por una nube negra que oscureció y se hicieron tinieblas. Y con un estruendo se rasgó la historia de la vida. Y hubo un antes y un después de Cristo. ¡Qué tremenda expresión de amor! Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios a esperanza de vida al mundo, a Pergamino, que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda en el infierno junto con Satanás, con la serpiente antigua, con sus demonios que le siguen, que fueron engañados, mas tenga vida eterna en el cielo para siempre con Dios. Nadie tiene la vida comprada. Hoy van a salir dos clases de personas de este recinto. Los que se vayan con Cristo en su corazón y los que dejen a Cristo afuera y digan, yo quiero seguir con mi vida. Porque acá no hay tiempo para grises, mírame acá. Dios no quiere personas que estén con un pie adentro y un pie afuera, porque estás con los dos pies afuera. Dios quiere tu vida, te quiere todo para Él. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Él no te quiere compartir con nadie. Él murió por ti para que tú vivas por Él. Verdaderamente este hombre era justo. Entonces dice que la multitud al ver este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho y rasgándose sus vestiduras. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hermanos, la cruz, la locura de la cruz, antes de que Jesús, nuestro Padre Celestial, sea crucificado, sufrió y padeció golpes de puño, azotes de látigos, coronas de espinas, porque los azotes estaban dentro de la condena del crucificado, era parte de la condena romana. Pero todo lo demás, la corona de espinas y los maltratos, no estaban parte, no eran parte. Se burlaron de él. Y dice que él con sus ojos inyectados en sangre hizo silencio y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquel que es la palabra, en ese momento enmudeció su boca por amor a vos y a mí. ¿Vos estás cachando esto? ¿Estás entendiendo que aquel que era la palabra hizo silencio por amor a vos y a mí? Porque era necesario que él muera para que tú tengas vida, para que no te pierdas en el infierno. Sufrió azotes de látigo, fue clavado en su cabeza con una corona de espinas, le arrancaba la barba literalmente. Por eso, cargar la cruz no fue tarea fácil. Se caía, se levantaba,
y llamaron a un tal Simón de Cirene. Mateo 27, 32 dice, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Obligaron a que llevase la cruz. Por eso, nuestro Señor crucificado padeció físicamente, padeció horrendamente, deshidratación. Y aún estando en modo de deshidratación, rechazó el calmante que era el vinagre en ese tiempo. Porque el vinagre para los reos, escucha esto, se usaba para amortiguar los estertores del gran dolor que sentían. Para amortiguar los estertores de la crucifixión. Era como una especie de calmante natural que usaban. Y él dijo, no lo quiero. Nada se tenía que interponer entre la obediencia al Padre. Qué diferentes somos nosotros, ¿no? El pastor te dice, o la escritura te dice, o el consejero te dice, o la líder te dice, no es por ahí. ¿Y vos por dónde vas? Por ahí. A veces pienso que yo no soy dueño de la vida de nadie. Tengo una esposa y 3 hijos. Estoy acá para ser un administrador de los recursos divinos. Soy un mendigo que le lleva pan a otro mendigo. Es lo único que hago acá. Pero qué triste que teniendo el mejor pan, quieras ir a comer pan duro cada día. ¿Por qué? Porque por la desobediencia, por la rebeldía, por la obstinación. El Salmo 73, mencioné el otro día, decía, vi a los impíos ser bendecidos. Y dice, y por poco se resbalaron mis pies. Dice, qué terco fui, qué tonto fui. ¿Cómo pude haber pensado en que eso me podría llegar a traer satisfacción? ¿Sabes qué? Podés hacer todos los ministerios que tengas acá. Podés estar en alabanza, en sonido, en multimedia, predicando, limpiando, lo que quieras. Que si no sos obediente en lo mínimo, sos desobediente en todo. No sirve de nada. Todo el esfuerzo que hagas. Porque la Biblia mía dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Yo doy gracias a Dios por todas aquellas personas que son obedientes. Por todas aquellas personas que dicen, aunque no quiero, lo voy a hacer porque Dios me lo manda. Aunque no quiero, lo voy a hacer porque quiero obedecer y honrar a Dios antes que a mis propios deseos. La locura de la cruz. No solamente crucificado padeció horrendamente, deshidratación, calambres, desconjuntura de sus huesos, muerte por infarto, abandono de Dios. El Salmo 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, hermanos, para ir terminando, la cruz significa condena, la cruz significa vergüenza, la cruz significa sufrimiento, la cruz significa un dolor desesperante. La cruz era un instrumento de maldición. Pero espera acá. Si la historia terminara acá, qué triste sería. Porque la cruz de Cristo cambió la historia de la cruz latina. Porque hoy la cruz es un instrumento de reconciliación salvadora. Si estamos acá es por la locura de la cruz. Amén. Todo lo que fue instrumento de maldición, Dios lo hizo bendición. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde
está el disputador de este siglo? ¿Dónde está? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, acaso? Pues ya sé que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que, ¿qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz, por la locura de la predicación del Evangelio. Por eso el Evangelio es locura. Por eso los evangélicos apasionados, si querés poner el fanático, somos locos por Cristo. ¿Sabes qué? Nuestra cruz, vamos terminando. Reciban el mensaje, por favor. La cruz de Jesús pagó un alto precio, pero también un justo precio por el rescate de personas eternamente, aquellas que estaban perdidas para toda la eternidad. La cruz de Jesús mostró el infinito amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por ti y por mí. El Cristo crucificado es aquel que cambió tu vida. ¿Sabes por qué? Máximo, Francesca, Tiziano, María. Porque dice la Biblia en Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Y en 6:23 de Romanos dice que la paga de ese pecado, el día que te mueras, te vas al infierno. También dice la Escritura en Efesios 2:8-9 que la salvación no es por obras, para que nadie diga, me voy a ir al cielo porque ofrendé en la iglesia, porque soy el pastor, porque prediqué, porque era líder de alabanza. No es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es un regalo. La salvación, mírame acá, es por medio de la fe. Es por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. No es por una oración. No es por una oración. La salvación es por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera Dios te amó, Máximo, Francesca, María, Mauro, que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Y Cristo murió, y así en la cruz venció la muerte, a Satanás y al diablo. Aquel justo murió por los injustos. Hay un poema que es de Sor Juana Inés de la Cruz, y quiero decírtelo, y dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera, pues aun cuanto espero pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Entonces la cruz simboliza perdón, reconciliación, amor infinito de Dios a los pecadores. Y dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para todos aquellos que se arrepienten. Que si tú te arrepientes hoy, crees que Cristo murió y resucitó por ti y lo recibes en tu corazón, Dios te da la vida eterna. Vamos a ver un video. Apaga las luces, por favor.
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le desee, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondido del rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cerrando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchada. Su espalda, tina de rojo por los latigazos, y a la vida dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio, el calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta. Titubea, pero blanda. Acabarse el soldado manda es que su muerte esté en demanda. Su corona siendo un rey meteoro de 14 quilates, es de espinas punzantes. Su cetro es de diamante. Sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el rey de reyes, quien va a su coronación sin honor, clamor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa usa su entrada. Y ese es el rey del rey, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que vivieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le encarrodillan los hombres más fuertes. Vuelve en el piso, la cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que usted falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón. Llevarle la cruz del rey le imponen de misión. El rey se levanta, la multitud más grita, las viudas lloran y de su frente su sangre limpia. Los niños le tiran piedras, los jóvenes le esculpen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién saluda a su lado, pero a su izquierda están los que le burlan más par de soldados. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprende y se pregunta cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le digan, santo Dios. Porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando su ayuda rechazas, y el que latigas cuando su amor desplazas, el que burlas cuando su poder subestimas, y el que desnuda cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos, es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pone otra mejilla más, quien puede ver tus pecados, más por tu amor resucita, porque él es quien tú quieres, él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de existir, porque aunque no creas en él cree en ti, el que te ama día a día, el que menciona tu paz fría, el que te vela, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu amigo, en la soledad eres tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo eres tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es el capitán, él es el judío, él es el nazareno, él es el padre, él es el obrero, él es el que niegas o él es el que aclamas, él es el que odias o él es el que amas, él es el Mesías, él es el rabí, él es el profeta, él es
el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo. Él es Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu verdadero amor, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. ¿Cómo seguir? ¿Cómo avanzar? Él no es quien tú quieres, Él es quien tú necesitas. Él es el alfarero, el rabí. Y yo, hace muchos años, recibí a Jesús en mi corazón. ¿Y sabes qué? Cada vez que el enemigo me golpea la puerta, porque sé que me odia, yo voy, me someto a Jesús. Santiago 4, 6 y 7 dice: Señor Jesús, ¿puedes atender la puerta? Porque aquel que no vino para ser servido, sino para servir, dice: sí, hijo, con todo gusto, abre la puerta. Y dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hace muchos años que estoy acostumbrado a verle la espalda al diablo, ya no más la cara, porque huye de la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé vos, pero yo veo esto y no puedo evitar decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo si Él murió por mí para que yo viva por Él? ¿Qué hago? ¿Cuánto me falta cambiar? Por eso, en esta noche de salvación, yo no sé vos, pero mi vida, mis sentimientos, mis emociones, mi corazón, mis pensamientos cambiaron cuando fui sellado por el amor del Espíritu Santo en mi vida. Mi Cristo, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, aquel, el alfarero, nuestro sacerdote fiel, el rabí, el que murió por ti para que tú vivas por Él y te dejes de hinchar con tonterías, seducidos por las corrientes de este mundo. A veces pienso que lo único que nos falta es Cristo. Por eso hoy es el día que te dejes de niñerías, que te dejes de religiosidades, que empieces a mirar a Cristo, porque Él nunca dejó de mirarte, porque Él te mira con ojos de amor, porque Él murió para salvarte, para que tengas una vida eterna y vida fantástica en este tiempo. Deja de hacerte la vida difícil y entendé que sin Cristo no hay esperanza. Hay infierno, 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 porque la paga del pecado es muerte. No hay otra opción. Una niña me llamaba y me decía: pero pastor, dígame si hay una oportunidad más después de la muerte. Si Dios es bueno, si Dios es un Dios de segunda oportunidad. No, hija, no hay más. No hay más. Es ahora cuando tú tienes que decidir vivir para Él. No vivir a medias, sino entregarle tu vida. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar al Padre, entendiendo de que la locura de la cruz cambió la historia de la humanidad. Y hoy quiere salvarte. Pero ¿sabes qué? Dios no es un mendigo que anda diciendo: te quiero salvar, te quiero salvar. No. Vos tenés que sentirte necesitado de Jesús. Hoy es el día que tenés que decir: necesito a Cristo. Te necesito. Sálvame, porque solo no puedo. Porque hoy la locura de la cruz caló profundo en mi pecho, en mi corazón. Y ahora sí, cerrá tus ojos y decirle: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Creo que tú eres el Hijo de Dios,
que moriste por mí y que al tercer día resucitaste. Perdóname, Padre. Perdona mi rebeldía. Perdona cuando te doy la espalda, cuando no te busco, cuando no asisto, cuando te niego aún con mis pensamientos. Cuando tú me llamas por un camino recto y yo voy de espaldas a ti, perdóname. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Hoy te recibo. Creo en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, Espíritu Santo, y salvame. Sellame, Espíritu de Dios. Manifiéstate, Padre, en mi vida. Y termina diciéndole: limpiame con tu sangre bendita. Limpia mi mente, limpia mis ojos, limpia mis manos, limpia mis pies, limpia mis pensamientos, aún los que me son ocultos. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y si oraste así conmigo, sabés que dice Dios que cuando te mueras vas a estar con Él para toda la eternidad. Si oraste así conmigo, yo cuando termine te quiero dar un abrazo. Levantá tu mano y bájala. ¿Quién oró? Dios te bendiga. Déjala arriba, déjala arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Dios te bendiga.